En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, hemos tenido una semana de trabajo, de predicación en diferentes sectores del distrito, y ya la voz la tengo así un poquito como desmejorada. Como dije ayer, si se me sale un gallo, amárrelo por ahí y se lo lleva para su casa, ¿no? Entonces, pero vamos a predicar la palabra de Dios, y quiera Dios en esta mañana tocar un alma, un joven, con su Espíritu Santo. Proverbios 20:29 dice la palabra del Señor todos: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Dando gloria a Dios, se puede sentar. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana vamos a mirar la estructura de la iglesia, o la estructura de la congregación a través de la Biblia. En esta mañana vamos a mirar qué dice la palabra de Dios acerca de los diferentes grupos en la cual está compuesta la iglesia del Señor. Vamos a mirar los roles de cada grupo que hay o que existen en cada congregación. La palabra rol quiere decir papel o función que desempeña una persona. La palabra roles quiere decir entonces funciones o cometidos. Y yo quiero decir en esta mañana que cada grupo compuesto en la congregación tiene su lugar y tiene su función. Amén, amén, así es. Vamos a mirar la palabra de Dios no por los comités conformados, sino por los grupos que existen. Cuando yo hablo de grupos, hablo de los que están compuestos por adultos mayores, grupo de alabanza, niños e incluso pastores. Cada grupo en la congregación tiene su función. Amén, así es. Y la palabra del Señor nos los muestra. Y en esta mañana vamos a mirar el tema mi papel en la misión. Y todos nosotros que estamos aquí en la congregación, todos los que llegamos a la iglesia del Señor, todos llegamos con un propósito. Nadie llega a calentar una silla. Nadie llega por llegar. Nadie llega sin un propósito. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos llegado a la iglesia del Señor, llegamos con un propósito definido. Propósito que se llega a entender y que se llega a desarrollar mediante la búsqueda y la consagración del Señor. Y quisiera comenzar en esta mañana por el grupo de pastores. La palabra del Señor nos enseña que Dios, allá en Efesios capítulo 4, verso 11, estableció ministerios. La Biblia registra allí diciendo: algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros. Y cada uno de estos ministerios tiene una función en la iglesia. El de apóstol para llamar, para discipular. El de profeta para declarar. El evangelista para invitar. El de pastor para cuidar, para pastorear. Y el de maestro para formar. Y a los pastores en la palabra del Señor se nos enseña lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 5, versículo número 2 al verso número 4, diciendo a nosotros, a los pastores, a ese grupo que también hacen parte de la iglesia del Señor.
Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Porque cada grupo en las congregaciones tiene una función. Grábese esto. Cada grupo en las congregaciones tiene su rol, tiene su papel. Y aquí la palabra del Señor nos está enseñando cuál es el trabajo y cómo deben hacerlo los pastores. También encontramos el grupo de los ancianos. La palabra del Señor nos enseña en Tito capítulo 2, versículo número 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en la paciencia. A este grupo particular de la iglesia se le dirige el Señor diciendo cómo debe ser su comportamiento, cuál debe ser el papel a desempeñar en la iglesia. Y yo me alegro cuando encuentro ancianos en las congregaciones, esos que constantemente están orando, esos que constantemente están aconsejando. Yo quiero decirle a los jóvenes, por favor, cuando un anciano le llame para decirle o para aconsejarle, escúchelo, 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 porque el anciano ha ido donde nosotros los jóvenes todavía no hemos llegado. El anciano no habla por la emoción, el anciano no habla por la teoría, el anciano habla desde la experiencia. Y cuando el anciano se dirige al joven para decirle: hijo, no haga así, es porque ya él lo vivió, es porque ya él estuvo allí. Amén. Y esa es la importancia de la ancianidad en cada congregación. Hay jóvenes, bueno, yo me levanté con los ancianos. Yo me levanté con los ancianos. Y una vez yo hablaba con una adolescente allá en Vadillo, y ella me decía: hermano Pablo, lo que pasa es que usted está viejo. Yo tengo 33 años. Y ella me decía: hermano Pablo, es que usted es como de la era antigua. Yo me levanté escuchando los voceros de Cristo. Yo me levanté escuchando a Marino. Yo me levanté escuchando a los Alvarados, al dueto de Tan, a María y a Marta. Yo presto la música en la madrugada cuando voy a orar. Bueno, y algunos ponen Isabel Zavala, Tercer Cielo. ¿Cuál es el otro programa? Marco Barrientos. Yo pongo los voceros. Pues esa música me levanté. Sí, y a mí siempre los ancianos me estuvieron diciendo: hermano Pablo, mire, haga así. Hermano Pablo, mire, cuídese. Hermano Pablo, mire, no vaya. Hermano Pablo, mire. Y a mí todos esos consejos a mí han servido. Todos esos consejos, porque un buen consejo, hermano, perdura para toda la vida. Amén. Dice un dicho, o no sé si es un proverbio: el que escucha consejo, ¿cómo? Llega a viejo. Entonces a los ancianos se les enseña, se les dice cómo debe ser su actuar, cómo debe ser su desarrollo en la congregación, cuál es su función aquí en la iglesia. Sean serios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El anciano, por ser anciano, bueno, yo he encontrado algunos que se desesperan porque de pronto ven que el pelado que constantemente está aconsejando, el pelado no quiere coger el hilo, no quiere coger el sendero, como que se va para aquí, como que se va para allá, como que no quiere buscar, como que parece un cabrito, no veo, salta, brinca, para aquí, para allá. Pero el anciano que sabe que el consejo que da es como ese clavo hincado que se pega ahí, tan. Ese consejo no se borra, ese consejo siempre va a estar allí. Y si va acompañado de la unción del Señor, ese consejo va a estar vivo en la memoria del joven. Amén. Entonces del anciano se dice todo esto. De las ancianas, dice la palabra de Dios ahí
mismo en el capítulo 2 del libro de Timoteo o de Tito, capítulo 3, verso 4 al verso 5 dice: asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, piadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De las ancianas, aquí resalta la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser entonces su función en la iglesia? Estar pendiente siempre de las jóvenes y de las jóvenes que se casan. Siempre estar aconsejando, dando su punto de vista desde la parte bíblica. Siempre aconsejando desde la parte escritural, que es muy, muy importante. Yo una vez tuve la oportunidad de escuchar a una anciana dando un consejo a una joven que le decía: imagínese, hermana, que mi esposo, yo no sé si me la está haciendo, yo no sé, yo lo veo a él raro. Y la anciana le dijo: bueno, mija, un clavo saca otro clavo. A mí me parece que esa no era una anciana de la iglesia, me parece que era una vieja. Las ancianas deben estar siempre pendientes de aquellos matrimonios jóvenes, porque una joven o un matrimonio joven va a experimentar situaciones nuevas, ¿cierto? Bueno, hermano Celso es psicólogo y de pronto hasta me regañará o me corregirá, ¿sí? Pero un matrimonio joven va a experimentar situaciones nuevas, vienen a asumir entonces una unión conyugal que va a llevar de pronto muchos retos, dos temperamentos diferentes, dos caracteres diferentes, y ahí es donde juega un papel muy, muy importante un anciano, donde toma a la joven para decirle: hija, las cosas son así, mire, las cosas se hacen así. A mí me contaba un pastor que una vez una anciana llamó o se dedicó a trabajar con una joven, y ella incluso le habló hasta de la parte sexual, cómo debía ser la parte sexual dentro del matrimonio. Y me dice ese pastor que esa joven, cuando se casó, le dio muchísimas gracias a esa anciana porque le enseñó. Porque ese es el papel, el rol de la anciana en la iglesia. No para estar, quizás, y perdónenme la expresión si soy un poco antiético, para estar proliferando chismes ni comentarios. No. El papel de la anciana dentro de la iglesia es una mujer que sabe hacer las cosas porque está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, para las ancianas, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, piadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya vimos cuál es la función de los pastores, ya vimos cuál es la función de los ancianos, la función de las ancianas. Vamos a hablar un poco de los músicos. Amén. Los músicos siempre han estado o han pertenecido al pueblo del Señor. Siempre ha habido allí ese grupo de músicos que están constantemente interpretando alabanzas al Señor. Y yo quiero decir algo, porque yo entendí algo de estos tiempos, y es que hoy en día ha habido como una explosión de talento, en donde uno escucha a veces cantar a alguien y uno dice: wow, canta bien, tiene un talento súper. Pero hemos caído en un error, y es que hoy nosotros estamos cantando más para demostrar mi talento que para glorificar al Señor. Y yo he entendido algo, hermanos queridos, y es que a veces se cantan alabanzas con algunos matices, en donde le permite a ese músico obrar algunos talentos en su voz, como melismas y cosas. Y yo he entendido algo, que más lo hacen para demostrar lo que tienen, que para demostrar el poder de Dios a través de la música. Hay canciones, hermanos, que se cantan para mostrar el talento, y hay canciones, hermanos, que se cantan para que la gloria de Dios descienda, donde se le canta, donde se le adora, donde se le brinda alabanzas a
La Biblia registra que Eliseo estaba en su casa y de pronto llegó el rey de Israel y llegó Josafat y llegó el rey de Moab. Y resulta que estos tres reyes se habían convidado para pelear contra el rey de Amón, creo. Y de pronto en su correría para enfrentarse al rey se quedaron sin agua en el desierto. Y de pronto Josafat dijo: no habrá profeta de Jehová para consultar, a ver si fue que salimos por error, a ver si no es la voluntad de Jehová. Y de pronto la Biblia dice que llegando a donde el profeta Eliseo hizo o mandó a hacer algo que me llama la atención. Y es que mientras él quiso consultar a Jehová, trajo a un tañedor, trajo a un músico, trajo a alguien que le tocara un instrumento, un tañedor, un instrumentista, eso es un tañedor, un instrumentista. Pudo haber sido un arpista, pudo haber sido, bueno, un guitarrista, no sé. Por lo regular, los judíos les gustaba utilizar instrumentos de cuerda, muchos instrumentos de cuerda con notas menores, Y este Eliseo, mientras quiso consultar a Jehová, mandó a llamar a un músico. Tóqueme ahí, hágase una nota. Yo voy a buscar la presencia de Dios, pero usted me va a ayudar. Usted va a ser parte del culto que yo le voy a hacer al Señor. Por eso es necesario que el músico también esté lleno de la presencia de Dios. Y mientras tocaba el tañedor, entonces vino palabra del Señor. Ve y dile a Josafat que haga esto, esto y esto y esto. Porque dentro de la congregación los músicos son muy importantes. No son imprescindibles, aclaro. Porque nadie en la iglesia es imprescindible. Nadie en la iglesia puede jugar el papel de Dios. Nadie. Aquí el único verdaderamente importante es el Señor Jesucristo. Ahora van a ver que no voy a culto y va a ver que no va a pasar nada en culto. Puede quedarse el pastor si quiere. Y aquí hay una presencia permanente que se mueve en nuestros corazones, que llena nuestros corazones. Él es verdaderamente imprescindible. Pero los músicos, como las ancianas, como los ancianos, como todos, son importantes en la congregación. Porque la Biblia dice que en medio de la alabanza de su pueblo el Señor está allí habitando. En medio de la alabanza de su pueblo el Señor puede hacer algo extraordinario. Porque la palabra del Señor nos enseña que Josafat, siendo invadido por los asirios, él entonces buscó la presencia del Señor y comenzó a llamar al Señor y a decirle al Señor: Señor, para ti no es difícil ayudar al rico o al grande, ayúdanos porque mira, nos van a sitiar, no tenemos la capacidad médica para enfrentarnos a ellos, pero tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, tú nos has librado allá en la antigüedad y nos puedes seguir librando aquí y aún nos librarás allá en el futuro. Y mientras este hombre estaba allí, vino palabra del Señor, el sumo sacerdote habló y le estableció diciendo: tranquilo, no es vuestra la batalla de mañana. No hagáis nada. Las armas déjenlas. Los arcos no los entrecen. Las lanzas no las apilen. Salgan solamente muy temprano y alaben la presencia del Señor. Y la Biblia registra que estando estos hombres, muy de mañana se levantaron. Muy de mañana comenzaron a cantarle al Señor. Muy de mañana comenzaron a alabar al Señor. Y allí aparece un pequeño estribillo de lo que cantaban: porque para siempre es su misericordia. ¿Y sabe quiénes estaban en la línea de batalla? Los primeritos, los músicos. Porque los músicos, cuando el pueblo iba a salir a pelear, ellos iban de
A veces los jóvenes, cuando el anciano lo llama, enseguida dicen: este pedazo de viejo, ¿qué le pasa? Como él ya vivió la vida, no nos quiere dejar vivir. ¡No! Cuando usted sea llevado por un anciano, escúchele con humildad, porque Dios le va a hablar a través de él. Porque Dios le va a hacer saber algo que usted necesita, algo. Nosotros a veces los jóvenes nos equivocamos. A veces nosotros los jóvenes nos equivocamos pensando de que como yo estudio en la universidad, de que como yo ya me gradué, de que como yo soy esto, ya yo me la sé toda. Teoría, pura teoría. Hay muchachos que se creen lo último, porque cuando predican saben cuántos kilómetros hay de Jerusalén a Jericó. Hay muchachos que se creen la última calabaza del desierto, porque han estudiado algo y saben algo, pero es pura teoría. Porque el anciano, aunque no estudió, aunque no tuvo la oportunidad, porque su base económica no se lo permitió, ha tenido un acercamiento a Dios. Y Dios le ha permitido ver y conocer cosas que yo necesito saber. ¿Sabe? En el texto que leíamos al inicio decía: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. La gloria de los jóvenes es su fuerza, pero no la fuerza física, no la fuerza material, porque la fuerza en la palabra del Señor constantemente es comparada con el poder de Dios. El apóstol Pablo escribe diciendo en 2 de Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Quiere decir, tengo poder de Dios en mi vida. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? ¿Sabe? Yo hablaba con una anciana pionera de la iglesia que el Señor me permitió ministrar en el Cedro. Y es una anciana evangelista. Ella ayudó a conformar la obra en el Cedro cuando llegó. Y sabe, ella me decía: Mano Pablo, casi llorando, Mano Pablo, yo quiero salir como salía antes a predicar. Mano Pablo, yo quiero montarme en el burro e ir allá a la finca a predicar la palabra como lo hacía antes. Pero se le salían las lágrimas y se golpeaba la rodilla, porque ella sufre de artrosis. Mira, hermano Pablo, la rodilla no me deja. Hermano Pablo, la rodilla no me permite. Hay
El verso